Bueno, lo veíamos en las noticias que les mostramos más temprano. En San Carlos se inauguraron los 2 primeros juzgados especializados en violencia de género, doméstica y sexual del país. Para dialogar sobre la importancia de estos centros, bueno, cómo comienzan a caminar, es que recibimos hoy a la doctora Alicia Deus, abogada especializada en derechos de niños, niñas y adolescentes y corredactora de la Ley Integral de Violencia Basada en Género hacia las Mujeres. Bienvenida nuevamente, Alicia. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, después de una larga espera se abrieron estos dos... me gustaría comenzar como describiendo un poco el trayecto, ¿no? que se demoró, que llevó este tiempo de poder concretar esto y cuál es la importancia de que existan juzgados de esta naturaleza. Bueno, están previstos en la ley que se aprobó a fines del 2017 y recién ahora, bueno, se van a comenzar a funcionar 2 en el interior del país. Realmente la ley es una ley integral que tiene distintas dimensiones para enfrentar el fenómeno de la violencia basada en género. Una de ellas es una justicia especializada en la temática, que obviamente es un cambio importante en cómo está organizado el sistema de justicia, pero se entiende fundamental la especialización, que es una tendencia no solamente en el Uruguay, sino en los demás países de la región que atienden el fenómeno. La especialización en la temática es importantísimo para darle una mirada mucho más integral a la problemática de la violencia. Evita el peregrinaje de las mujeres y de las niñas y niños por los distintos juzgados, el juzgado de protección, el juzgado eventualmente penal, el juzgado de familia, porque la ley prevé que estos juzgados tengan competencia en 4 procesos diferentes. En los procesos de protección frente a la violencia, para la aplicación de medidas cautelares de protección, en procesos de familia, cuando hay un antecedente de violencia hasta 2 años previos, situaciones de pensión alimenticia, de visitas, donde es importantísimo considerar esa historial de violencia que pueden tener esas familias, esas niñas o esos niños, ¿no? Y muchas veces esta fragmentación que hay en la justicia hace que no se consideren a la hora de resolver estas cuestiones de familia los antecedentes de violencia. Por distintas causas, pero primero también porque no hay una especialización de la justicia de familia en la materia de violencia. Por eso siempre se entendió que era fundamental. Pero bueno, se requieren recursos, por supuesto, y se requiere voluntad política, digo. Hay mucha resistencia todavía para el funcionamiento, la instalación de esos juzgados. Esa es la realidad, de parte de distintos sectores, ¿no? Pero bueno, digo, la Suprema Corte, cuando hizo el mensaje al Parlamento para el presupuesto, en ese mensaje establecía la necesidad de crear 20 juzgados en Montevideo de violencia y 33 juzgados en el interior, luego de haber hecho un relevamiento, un estudio sobre, bueno, las necesidades que se veían dentro del Poder Judicial. ¿Por qué entonces comenzar por San Carlos cuando, obviamente, probablemente en Montevideo es donde se dan más los casos porque vive más gente, ¿no? Bueno, fue la decisión. Realmente la decisión final no la conozco. Pero ¿cómo se valora que se comience por el interior? Bueno, quizá se quiera hacer una especie de piloto, de prueba experimental de cómo pueden funcionar. Ya se habla que se van a abrir 2 juzgados más, creo que en Rivera y en Salto. Y bienvenidos, por supuesto, ¿no? Pero bueno, de aquella previsión que había hecho la Suprema Corte en el año 2020 en el presupuesto de 20 y 33, ojo, que no significaba crear juzgados nuevos, porque esto es importante tenerlo en consideración. ¿Era adaptar los que existían? Era reorganizar la competencia, porque, bueno, si esos juzgados van a tener una determinada competencia, los otros van a tener menos. Digo, y la relevancia y el volumen de trabajo
bueno, queda a la vista, por ejemplo, con las fiscalías especializadas en Montevideo, que en el 2018 eran 2 y hoy son 8. Y no se dan abasto. Están desbordadas. Los juzgados especializados en violencia doméstica comenzaron siendo 4, hoy son 12. En Montevideo, ¿no? Estoy hablando de Montevideo únicamente. Entonces, sí. digo que eso da cuenta de la relevancia de la temática, ¿no? ¿Qué rol jugó la postura de la vicepresidenta Beatriz Argimón cuando allá por el año 2020 se estaba votando el presupuesto y su bancada había decidido de alguna manera no votar estos juzgados? Ella se paró firme y dijo que, bueno, que esto tenía que salir, al igual que, si no me equivoco, la directora de InMujeres, Mónica Botero, que cuestionó esa decisión. Bueno, yo creo que debe haber sido muy importante, digamos, en el Parlamento, porque es la vicepresidenta de la República. Botero, además, es la directora del Instituto de las Mujeres, por lo tanto, cuentan con otros conocimientos y otra experticia para poder destacar y fundamentar adecuadamente las necesidades de que estos juzgados se instalen, ¿no? Se lo consulto porque también, recién decía, hay cierta resistencia de algunos sectores y pienso, por ejemplo, en manifestaciones que se han podido leer de algunos legisladores que señalan que, bueno, ellos no votaron esa ley, por ejemplo, hablando de senadoras de la República, por ejemplo. Digo, ¿se hace referencia a ese caso que puede estar de alguna manera trancando? Bueno, la ley, en realidad, en el Senado, la ley de violencia basada en género, se votó por unanimidad. Hubo alguna falta de apoyo en diputados, pero en general todos los partidos votaron esa ley. Lo que pasa es que, bueno, luego la falta de recursos hacen que en muchas de sus disposiciones no puedan aplicarse adecuadamente. Bueno, y esa era una pregunta que yo te quería hacer, porque ni bien cubrimos la apertura, la contracara es que ya arranca con deficiencia de recursos, ¿no? Y al ser un funcionamiento complejo que requiere cuidados espaciales, ¿no? De por dónde van los niños, de no encontrarse víctima y victimario. ¿Es posible un funcionamiento, digamos, acorde con los recursos que hay? El fiscal Gómez mencionaba, ¿no? que falta gente. Sí, sin duda, porque las fiscalías especializadas funcionan solamente en Montevideo. En el interior no hay fiscalías especializadas. De cualquier manera, bueno, creo que empiecen a funcionar luego de 4 años, aunque sea 2 en San Carlos, yo creo que es una buena señal y una prueba de cómo pueden desarrollarse. Sin duda que la falta de recursos, los equipos técnicos son fundamentales, para valorar el riesgo y también son fundamentales para determinar esto que muchas veces se dice de que hay denuncias falsas. Se dice sin que haya una prueba contundente, un análisis, un estudio, una investigación de cuántas hay. Entonces, en ese sentido, los equipos técnicos son muy importantes. Y ahí hay carencias también en los recursos. Porque algo ya dijimos y tal vez cuando hablamos de esto creemos que todo el mundo está al tanto de qué es un juzgado multimateria o especializado en violencia hacia las mujeres. ¿Cómo funcionan? ¿Qué características tiene que tener ese edificio con entradas distintas para el denunciado y el denunciante? Hay varias normas. La atención a los niños, porque digo, creo que lo hablábamos contigo también hace un tiempo. ¿Qué pasaba cuando la mujer tenía que ir a denunciar o tenía que ir a declarar? ¿Qué pasaba con sus hijos, que muchas veces no tenía? Digo, hay una atención distinta. Sin duda, que los juzgados estos tienen una especialización en la temática no solamente de los jueces o de quienes van a resolver, sino de todos los operadores que están en el juzgado, también de los equipos técnicos y también en lo locativo, por supuesto, como tú decís, es muy importante. Además hay normas que lo prevén así,
que no haya un contacto o un encuentro entre la persona agresora y las víctimas. Es eso pasaba hasta fundamental. ahora, muchas veces. Bueno, en los juzgados de violencia doméstica en Montevideo realmente hay ediliciamente formas para evitar esa confrontación. A veces se produce, porque en la entrada, en el ingreso, en la puerta, por más que se dispongan distintos horarios para su convocatoria, a veces se producen esos encuentros, pero en general en Montevideo el edificio es como más adecuado. En el interior, y bueno, hay de todo en el interior, hay lugares que es más dificultoso lograr esa falta de encuentro. También es cierto que corresponde que los operadores, que los juzgados dispongan y se preocupen porque esa confrontación no se produzca, ¿no? Citando a las personas en distintas horas o distintos días, en fin, porque eso sí hace al acceso a la justicia de las personas. ¿Y qué pasa con los niños? Nos ha llegado más de una vez la información, por ejemplo, de que niños que a veces están pasando por un proceso, ¿no?, que tiene que ver con abuso sexual o abuso de diferentes formas, que terminan siendo, digamos, dialogando con un funcionario que hizo un curso rápido para poder avanzar en el proceso, en una cámara Gesell o no, sin demasiadas garantías para ese pequeño. ¿Eso está ocurriendo? Bueno, depende en qué, si estamos en el ámbito penal o estamos en el ámbito de la justicia de familia, en el ámbito de la protección. En el ámbito se ha avanzado mucho con la obligación de designársele un abogado defensor al niño. De cualquier manera, ese abogado defensor debería, y no siempre lo es, especializado en derechos de niñas, niños y adolescentes, pero tenemos hoy la figura y el rol especificado en el Código de la Niñez de lo que tiene que hacer un defensor de una niña, de un niño, que tiene que atender su interés de, primero, conocerlo, segundo, entrevistarlo, saber lo que quiere, conocer su contexto de vida y su situación. Todo eso son funciones que debe cumplir el abogado defensor, que antes no las tenía, y muchas veces era una cuestión que se limitaba estrictamente a lo formal, o sea, conocía al niño en la puerta de la audiencia y entraban y el niño además no sabía ni quiénes eran los que estaban, las personas adultas que estaban en esa sala de audiencias. Esto se ha ido, bueno, mejorando, puliendo con marchas y contramarchas. En el ámbito penal hay disposiciones, tanto en la Ley de Violencia de Género como en el Código del Proceso Penal, para la declaración de las niñas y niños, ¿no? Tiene que ser en otro ámbito, por supuesto, sin la confrontación ni con la persona imputada o con su defensa. Puede ir acompañado de un acompañante, valga la redundancia, de un acompañante emocional como un apoyo, que puede ser la persona que el niño elija, no tiene por qué ser un técnico. Y bueno, debe tratar de que el niño se encuentre en un contexto y en un entorno lo más amigable posible, ¿no? Inclusive en el ámbito de la protección, no tendría por qué convocárselo al juzgado específicamente, sino que su declaración puede ser tomada en otro ámbito más amigable para esas niñas y niños. Hay avances, hay normativa, pero bueno, todavía se producen situaciones de revictimización que pueden ser importantes, ¿no? Porque es no solamente volver a evocar la situación traumática, sino también el daño que provoca el propio sistema cuando interviene, ¿no? El tener que reiterar alguna declaración o ser convocado a un lugar realmente que es bastante hostil para las niñas y niños, o no darles información suficiente de
para qué, por qué, cuáles son qué se espera de esa situación, que también es fundamental, ¿no? Es oírlo y además brindarle información suficiente, porque los niños realmente no conocen el procedimiento. Claro. ¿Cuándo podría, Alicia, empezar a analizarse un poco el funcionamiento de los juzgados, ver si efectivamente están cumpliendo con los objetivos que se plantearon cuando se creó esta ley y estaban contemplados estos juzgados? Bueno, vamos a ver cómo empiezan a funcionar, ¿no? Yo les decía hace un ratito que tienen 4 competencias: los procesos de protección, los procesos de familia, los procesos de violencia doméstica de la ley 14714, que es la ley de violencia doméstica para la población que no está comprendida en la ley de violencia de género, y los procesos penales derivados de los delitos de violencia basada en género. Entonces ahí, ahí también se producen como ciertas resistencias, porque la justicia penal, el proceso acusatorio, tiene sus características propias. El proceso de protección es llevado adelante por el propio juez, por el juzgado. El proceso penal es llevado, quien tiene la acción penal es la fiscalía. En fin, tiene sus peculiaridades y sus particularidades que, nosotros entendemos que pueden coordinarse y combinarse sin necesidad de una ley que permita esa organización. Que eso ha sido uno de los cuestionamientos más grandes, ¿no? La competencia penal de estos juzgados. Ya para ir cerrando, vos mencionabas el tema de la resistencia y es visible. Probablemente se materializan demoras, en concreciones, pero también siempre está el tema presupuestal, Sin que duda. se puede esconder también dentro de esas resistencias. Pero hay resistencia social, porque la contracara de esto es decir, bueno, ahora las mujeres pueden denunciar falsamente con facilidad. Se ha dicho muchas veces, sobre todo después de los últimos casos, que una vez que la mujer acusa, ya se culpabiliza a las personas acusadas, ¿no? Sin pasar por el debido proceso. ¿Qué resistencias o desde tu lugar de trabajo, cómo estás viendo esta situación? Bueno, eso se ha dicho mucho últimamente. Hay como una ofensiva realmente en contra de las cuestiones de género, de la violencia de género, de que no existe. Y realmente no es que la mujer denuncia y ya la persona pasa a ser acusada. En primer lugar, como les decía recién, hay un proceso de protección donde la prioridad es proteger a las víctimas, a las mujeres, a las niñas y a los niños. Esa tiene que ser la prioridad. Pero eso es un proceso de protección que no tiene nada que ver con el proceso penal. El proceso penal, cuando se imputa a una persona un delito, estamos en un Estado de Derecho donde se cumplen con todas las garantías. Que haya medidas de protección no quiere decir que la persona acusada sea culpable. Quiere decir que mientras tanto hay algunos datos que ameritan que se decida proteger a las víctimas. Exactamente. Que no es solamente la palabra de las mujeres o de las niñas o de los niños. Hay equipos técnicos y hay posibilidades de acreditar esa violencia denunciada, si lo amerita, si hay, siempre, digo, no está vedada, no es que el juez automáticamente va a disponer una medida de protección solo porque la mujer lo diga. Eso no es así, eso quiero que, me parece que tiene que quedar clarísimo. Y en penal sí, lo que exige la ley, lo que exigen los instrumentos internacionales, lo que exige los estándares internacionales de derechos humanos, es aplicar, incorporar la perspectiva de género en las investigaciones, en la prueba y en los fallos de la justicia. Eso sí que es importante y que muchas veces no se entiende demasiado. Y no es darle la razón a la mujer, por supuesto que no, pero sí tomar en consideración cómo se producen, por lo general, los delitos de violencia basada en género, que se producen por ejemplo, los delitos sexuales, que son los más paradigmáticos de lo que es la violencia de género, se producen en la intimidad, sin testigos. Entonces,
investigar de otra forma esos delitos, investigar el contexto, investigar, porque si solo exigimos que haya testigos, obviamente que ese delito probablemente vaya a quedar impune. Porque testigos presenciales normalmente no hay. Entonces la perspectiva de género implica otra forma de investigar e implica tomar en consideración a la hora de fallar, a la hora de juzgar, a la hora de valorar las pruebas, otras consideraciones justamente de la violencia basada en género, de cómo se da en nuestra sociedad estructuralmente, ¿no? Doctora, muchas gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes. Gracias. Cerramos por aquí la entrevista con la doctora Alicia Deus, abogada especializada en derechos de niños, niñas y adolescentes y corredactora de la Ley Integral de Violencia Basada en Género a propósito de la apertura de los 2 primeros juzgados especializados en San Carlos.